Buenas noches, estimado público de Diálogos de Derecho EC. Como ustedes conocen, es el último día del evento Jóvenes Juristas. Y es un gusto para mí poder continuar con esta presentación y en donde hemos podido hacer una recopilación acerca de algunos de los temas de máxima índole en la actualidad del derecho ecuatoriano, fue en las ramas del derecho constitucional, de derechos humanos, penal, derecho ambiental y hoy cerraremos con derecho administrativo y tributario. El Ecuador necesita de estos espacios académicos en donde brindan los talentos, en donde podemos conocer a quienes serán los futuros académicos de este país, quienes ya se están desenvolviendo en los diferentes espacios, pero que hoy se encuentran todos en un mismo lugar, que son los jóvenes juristas. Agradecemos, por supuesto, el espacio a nuestros auspiciantes, que son el Club IPEC de Argumentación Jurídica, Colloquium EC, Lex Academia, El Gran Libro Jurídico, Olor a Café y los demás. Por favor, en esta noche me complace a mí presentar al abogado David Romero. Déjame presentarte un poquito para la gente, para que te conozcan. Dentro de la educación tenemos que tiene una especialización superior en Derecho Procesal. En la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y además es mediador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Dentro de los idiomas que maneja, nos encontramos que pues maneja el español, el inglés y el francés. Dentro de la práctica, pues maneja los temas que son corporativo, societario y el gobierno corporativo. Dentro de su experiencia, David asesora a compañías nacionales y extranjeras en asuntos de derecho corporativo, donde se encarga de estructurar estrategias societarias y mercantiles, así como de implementar prácticas para un buen gobierno corporativo. Previo a su incorporación a Robalino Abogados, laboró en una reconocida firma de consultoría de negocios, brindando acompañamiento legal a corporaciones locales e internacionales, y ha sido invitado a diversas ponencias en las cuales se ha referido sobre temas societarios de interés, como es en esta noche, que nos encontramos aquí pues en Diálogos de Derecho. Dentro de las publicaciones nos encontramos con la naturaleza jurídica del recurso de apelación, con efecto diferido en el Código Orgánico General de Procesos en la PUCE 2019. Quien en esta noche nos intervendrá, nos ayudará con el tema de la modernización en la normativa societaria del Ecuador, los tipos societarios y un buen gobierno corporativo. Muy buenas noches, una disculpa nuevamente y esperamos tu ponencia. No te preocupes, Juan Sebastián. Bueno, más bien muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias es la tercera vez que estoy aquí en Diálogos de Derecho. Me siento muy feliz, muy contento. Y en realidad les felicito por siempre abrir espacio a nosotros, los jóvenes abogados, juristas que nos desarrollamos día a día ya en las canchas, por así decirlo. Y nada, me siento muy contento, me siento muy feliz y en realidad no solo me da felicidad estar aquí, sino va mucho más allá. El tema de compartir y compartirles lo que hago día a día, que es el ejercicio profesional en temas corporativos, en temas empresariales y darnos cuenta de que es una rama muy importante que actualmente tiene mucho protagonismo en lo que día a día nosotros tenemos. Mucha gente siempre pensará que el derecho corporativo a veces se basa en temas de mucho trámite, muy engorroso. Sin embargo, el conocimiento jurídico y cómo las estructuras legales tienen que estar detrás de cualquier tipo, no solo compañía grande, sino emprendimiento, son muy importantes. Entonces, con este pequeño resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero hacer un poco más entretenida la explicación y hablarles básicamente de qué es lo que está pasando actualmente en el mundo jurídico en temas de derecho societario, para lo cual me voy a permitir realizar, un segundo, compartir mi pantalla. A ver. No sé si es que pueden ver ahorita. Sí, efectivamente, ya podemos visualizar la presentación. Perfecto. Entonces voy a empezar a hablar sobre el tema
de la modernización a la normativa societaria en el Ecuador y los tipos societarios y el buen gobierno corporativo. Son varios temas que se abarcan, sin embargo, para mí fue muy importante determinar algo que en realidad sí es hablado, de lo que se ha discutido durante muchísimos foros alrededor de todo de lo que ha venido sucediendo últimamente respecto al derecho corporativo, pero no se ha hablado de temas muy importantes como, por ejemplo, actos societarios. Dentro de lo que yo me quiero especializar y lo que yo quiero hablarles del día de hoy es sobre la sociedad por acciones simplificadas. Esta parte la voy a hablar de una forma muy sucinta. Como lo digo, esto se ha hablado ya en muchísimos foros, incluso han habido conversatorios en los cuales hablan exactamente sobre la sociedad por acciones simplificadas. Sin embargo, no mucha gente sabe. Me ha pasado con varios de los colegas con los que he conversado de que hasta el momento no tenemos una idea clara de qué son las SAS. He tenido temas con entidades financieras, temas con el SRI, etcétera, en las cuales hemos tenido que explicar. Y para eso es muy importante nosotros como abogados tener y saber exactamente cuáles son las acciones, las sociedades por acciones simplificadas, cuál es su naturaleza jurídica y evidentemente en el caso de que nosotros tengamos que asesorar sobre este tema, tener exactamente claro el panorama de cómo se estructura una SAS. Ahora, yo lo he dividido en 4 partes importantes, que es su constitución, acciones de accionistas, capital y administración y control. Voy a comenzar a hablar sobre el tema de la constitución. Es muy importante determinar que al hablar de la constitución de la SAS, hablamos de un tema de cómo se constituye, cuál es el mecanismo idóneo para constituir una SAS. Normalmente nosotros tenemos en cuenta de que las SAS se constituyen mediante un contrato constitutivo o un acuerdo entre las partes mediante un contrato como tal. No necesariamente este tiene que estar instrumentalizado mediante una escritura pública, sino se puede realizar sin ningún problema mediante actos de ente privado. Aquí es importante determinar de que muchas veces esta regla puede romperse de acuerdo al tipo de acciones que nosotros presentemos en el momento de la Constitución o cómo se instrumentalizan las acciones dentro de las SAS, tomando en cuenta de que muchas veces podemos aportar no en numerario, sino en especie, y esa especie puede ser un bien inmueble. Es importante determinar de que a razón de la existencia del bien inmueble tiene que necesariamente instrumentalizarse mediante una escritura pública. El tiempo indefinido de constitución se puede constituir de aquí sin ningún tipo de limitación de tiempo. Y evidentemente hay un control previo, es decir, un control ex ante por parte de la Superintendencia de Compañías para que efectivamente nos dé la razón de inscripción de este tema. El procedimiento es un procedimiento mucho más rápido. Actualmente la Superintendencia de Compañías se está demorando un poco en hacer efectivamente el control ex ante de la Constitución. Sin embargo, tiene bastante acogida. Al hablar de las acciones y accionistas, tenemos que determinar de qué son las acciones. ¿Qué son las acciones? Mucha gente nos dice qué son las acciones, por qué evidentemente se instrumentaliza mediante una acción. La acción es lo que representa el socio, el accionista dentro de la compañía. Entonces, lo que representa en acción son evidentemente las acciones que tiene la compañía. Voy a poner un ejemplo. En el caso de que una compañía se constituya con $1, que en este caso es el monto mínimo en el cual deberá constituirse una SAS, ese dólar tendrá representación por parte de una persona natural o jurídica. Y evidentemente la responsabilidad sobre este dólar que tenga la sociedad, la acción sobre la sociedad, será responsable la persona. En este caso se pueden constituir varios tipos de acciones. Actualmente la ley nos dice que pueden ser tanto ordinarias como preferentes, pero nos da la apertura de que se creen varios tipos de acciones. En este caso se puede crear incluso acciones, no sé, determinarlas y darles el nombre que nosotros queramos, e incluso las acciones con un valor que nosotros determinamos en el contrato social. ¿Ok? E incluso podrá determinarse dentro del estatuto social de la compañía notificaciones respecto al cambio de control de socios y accionistas. Esto no existía antes, pero ahora es mucho más flexible. En cuanto al capital, como lo estaba diciendo, no hay un capital mínimo de constitución.
solo puede ser $1. Obviamente lo ideal no es que sea de $1. Sin embargo, sí existe un capital mínimo que puede ser pagado incluso hasta el plazo de 24 meses. Y eso. En cuanto a la administración y control, evidentemente, en cuanto a la administración y control, es un traje a la medida. Puede establecerse de forma muy abierta e incluso puede constituirse con un solo administrador. Este solo administrador puede tener todas las facultades y no es necesario nombrar un gerente y un presidente como normalmente nosotros hemos estado acostumbrados, sino puede ser nombrado o un gerente o un presidente, o podemos nosotros darle la denominación que sea sin ningún problema, pero evidentemente esta persona va a estar a cargo de la compañía, ¿ok? Y incluso puede existir un administrador temporal hasta que posteriormente se nombre un administrador. Podemos nosotros también determinar un directorio dentro de esta sociedad por acciones simplificadas y evidentemente este administrador podrá hacerse de igualmente cargo de la compañía, de acuerdo a lo que yo les hablaré en las normas de buen gobierno corporativo a continuación. Algo muy importante dentro de las SAS es que estas sociedades no pueden ejercer 3 actividades económicas esenciales. Todas las que son operaciones financieras. En segundo lugar, sus acciones no pueden inscribirse en el catastro de mercado de valores ni ser negociados en bolsa. Sin embargo, es importante que si es que, por ejemplo, una SAS es accionista de una SA y estas acciones cotizan en bolsa, evidentemente sí pueden las acciones de la SAS estar cotizadas en bolsa, más no las acciones que son parte de la SAS ser cotizadas en bolsa. Y a su vez no podrán ser sociedades por acciones simplificadas, las de seguros. Ahora, esta es la parte central en lo que yo me quería focalizar y es el tema de los actos societarios. A razón de que no existe en realidad una explicación casi nunca de cuáles son los actos societarios más importantes y cómo una SAS puede efectivamente ser muy útil para seguir adelante, para continuar con un negocio y efectivamente darlo por hecho. Tenemos, y yo los dividí en 4 muy importantes, que es evidentemente la transformación, la fusión, la disolución y la escisión. En cuanto a la transformación, a lo que me quiero referir es que puede existir un tipo societario distinto que se cambie a una SAS. ¿Cómo es esto? Una sociedad anónima, una compañía limitada, que son las que comúnmente son constituidas, se pueden transformar hacia SAS en cualquier momento y una SAS puede transformarse a otro tipo de compañía. Ahora, es importante determinar cuáles son las prerrogativas sobre las cuales se puede dar este tipo de cambio. Es evidentemente muy claro que, como les dije en la anterior diapositiva, se pueden constituir mediante acto entre privados. Pero si es que transformo una SAS hacia una sociedad anónima, evidentemente tendrá que seguirse todas las que son las especificaciones de la nueva compañía. Esto quiere decir que tendrá que transformarse mediante una escritura pública. O si es que, por ejemplo, tengo una sociedad anónima que tiene dentro de su capital social un bien inmueble, no podrá cambiarse la tipología y la solemnidad de determinarlo mediante escritura pública. Entonces, se tienen que seguir las solemnidades. En cuanto a la fusión, es importante también determinar la base sobre la cual a qué compañías vamos a hacer. Pueden fusionarse entre 2 SAS, otro tipo de sociedades, y aquí hay un trámite específico que es la fusión abreviada, que se lo hace básicamente cuando existen 2 SAS. Aquí también es importante determinar y siempre hay que tomar en cuenta qué sociedades voy a fusionar o cómo se va a fusionar. Actualmente la superintendencia de compañías, con la superintendencia de compañías normalmente es la institución con la que más luchamos. Sin embargo, hay varios criterios respecto de cómo se tienen que manejar las fusiones y el tema más importante dentro de las fusiones es el tema de la contabilidad. Ahora, hay que tener en cuenta de que si nosotros queremos fusionar, podremos fusionar mediante una fusión por absorción y en el caso de que una SAS absorba a una sociedad anónima, sí se puede hacer mediante un contrato entre privados. Pero si se fusionan una SAS y una sociedad anónima,
y se va a transferir, se va a transformar en una sociedad anónima, se tiene que seguir todas las bases de lo que la sociedad anónima tiene, que en este caso es escritura pública. Existen 4 tipos de disolución y la norma no hay una determinación real o sea, no hay una determinación o un cambio de este tipo de fusiones, perdón, de disoluciones, pero se sigue el tema de que efectivamente hay una disolución de pleno derecho, una disolución de oficio, una disolución voluntaria y una disolución abreviada. Soy muy sincero, hasta el momento no he estado en ningún proceso de disolución de una SAS, pero efectivamente nosotros tenemos aquí un escenario que puede ser hasta cierto punto no tan fácil. Tenemos la disolución voluntaria y la disolución abreviada, que efectivamente en estos casos específicos podría efectivamente realizarse mediante un acto sin necesidad de una escritura pública. Es importante determinar de que la ley no hace un requerimiento específico para este tipo de situaciones, a razón de que las disoluciones de las DSA y las sociedades limitadas se tenía que hacer una escritura pública, etcétera. Pero en este caso específico no es necesario. Entonces, si bien a nivel de trámite es mucho más fácil, a nivel de cómo está estructurada la disolución, sí tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. El tema de que el balance esté saneado, por ejemplo, o el tema de que el acervo social esté totalmente repartido. El tema de la decisión, ¿qué es decisión? La división. Es decir, que una SAS se va a dividir en 2 tipos de compañía. Lo que se debe observar aquí son las solemnidades de las compañías a constituirse. A esto me quiero referir de que, por ejemplo, una SAS se va a dividir en una SA y una CIA limitada. Es importante determinar de que si es que se divide en 2 compañías con tipología o en este caso estructura societaria que merece escritura pública, es necesaria una escritura pública. En el caso de no necesitarlo, se hace mediante documento privado. Ahora, algo muy importante que me pareció importante y necesario explicarlo es el tema de la unanimidad de quórum para las reformas estatutarias. Muchas veces nosotros, bueno, decimos, sí, la SAS traje a la medida, la SAS muy abierta. Sin embargo, existen solemnidades necesarias en cuanto al quórum para las reformas estatutarias. Hay 3 temas importantes para la modificación, inclusión y exclusión de los estatutos. Sobre estos temas importantes se necesita unanimidad de quórum. Esto sobre las restricciones de la negociación de acciones, sobre la resolución de los conflictos societarios a través de mediación y arbitraje, la autorización para las transferencias de acciones y los tipos de acciones. Ahora bien, ¿qué es la restricción de la negociación de las acciones? Tenemos libre negociación de acciones. Es decir, yo el día de mañana me constituyo una SAS y yo puedo venderle a otra persona sin necesidad de que exista ningún tipo de restricción. En el caso de que yo quiera restringir, por ejemplo, tenemos una SAS que está constituida por la familia ABC y cada uno de ellos tiene 5 acciones. Ponemos en el estatuto de que se restringe el tema de venta de acciones por uno de los familiares hacia personas de la misma familia, tenemos que hacerlo mediante unanimidad. Lo mismo en cuanto a la resolución de conflictos societarios a través de mediación o arbitraje. Normalmente en los estatutos sociales, no siempre, pero nosotros, bueno, en caso, en la firma donde yo trabajo, se estila poner resolución de conflictos. En el caso de que se quiera, por acuerdo de los accionistas, hacer una reforma estatutaria, una modificación o una inclusión respecto a los conflictos societarios, se tiene que hacer por unanimidad. Y efectivamente también para la transferencia de acciones. Para determinar los tipos de acciones, es decir, una acción va a valer 5 votos en la Junta o va a valer menos, tiene que hacerse mediante esta situación. Ahora, es importante determinar que para las transferencias de acciones, que lo que hablé en este momento, todos los acuerdos que existan respecto a las limitaciones o cómo yo voy a limitar, tendrá una vigencia de 10 años. Efectivamente, posterior a estos 10 años podrá revocarse la prohibición de plazos. Esto es muy importante entenderlo a razón de que sí, muchos accionistas determinan de que, bueno, ya se hizo la reforma de estatutos y después se quedó así y sigue existiendo esta limitación.
puede establecerse esta limitación o este tipo de obligación dentro del estatuto social y posterior a ello se puede ratificar o simplemente de pleno derecho ya no sirve o ya no tiene vigencia legal. Ahora, y para concluir, a razón de que el tiempo vuela y me hubiese encantado hablar de muchísimas cosas más, voy a hablar sobre la resolución emitida en el año 2020 sobre las normas para el buen gobierno corporativo. ¿Qué es el buen gobierno corporativo y cómo efectivamente es introducido dentro de la legislación ecuatoriana? No es una ley, es una resolución emitida por la Superintendencia de Compañías que se trató de realizar o cuál es el deber ser de esta resolución dentro de las normas o el funcionamiento societario. Efectivamente, es un sistema de control y dirección a las sociedades mercantiles, es decir, a las sociedades que están controladas bajo la superintendencia de compañías, las cuales abarcan principios de normas y estándares. Lo que se trata de hacer, y aquí están los objetivos esenciales, que es proteger los derechos de los socios y accionistas en trato equitativo. ¿Por qué habla de este tema? Justamente por el tema de que existen accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios. Muchas veces las decisiones de las compañías para hacer adquisiciones, contratos, etcétera, lo toman los accionistas mayoritarios, pero mediante las normas de buen gobierno corporativo puede existir un mejor manejo. Establecer una administración transparente y responsable. Evidentemente, la administración determinada mediante los administradores puede ser mejorada mediante acuerdos que se tengan, formación de la sociedad y recomendar mecanismos de control. Mecanismos de control en cuanto a, por ejemplo, el tema de establecer normas de cumplimiento o compliance como tal. Regular relaciones entre grupos de interés, accionistas. Me voy siempre a poner temas de sociedades que tienen accionistas familiares, transparencia en información que deriva de su operación. Por ejemplo, cuando tengo compañías que tienen la obligación de tener oficial de cumplimiento y de reportar esto frente a la superintendencia de compañías. Establecer normas como tal y establecer recomendaciones para el ejercicio de las actividades y estándares éticos. Es importante entender de que jurídicamente existe la posibilidad de un mejor manejo de las compañías, un mejor manejo a nivel interno, un mejor manejo a nivel jurídico de cómo yo puedo determinar el buen funcionamiento de la compañía. Ahora bien, dentro de todo el conglomerado de situaciones que se pueden manejar, yo voy a abarcar sobre los derechos de los accionistas y el trato equitativo. ¿Qué es lo que trata las normas de buen gobierno corporativo? Hacer que el reconocimiento de los derechos sea material, es decir, que sea ejercido por parte de los accionistas. Aquí es importante diferenciar el tema del gobierno y la administración, que muchas veces no es diferenciado para realizar efectivamente cualquier tipo de acto societario. En este caso, el gobierno, hablando de la Junta General de Accionistas y el tema del órgano de fiscalización, el órgano de fiscalización, los auditores externos y comisarios, y a su vez el órgano de administración, que son los administradores, de lo cual yo les hablaba. Hay algo muy importante que en cuanto a los derechos de los accionistas. ¿Qué hacen los accionistas? Les mencioné que ellos son parte de la compañía y tienen una proporción respecto a su representación y de igual manera ellos tienen responsabilidad. Toman decisiones, reciben información, participan de beneficios, es decir, de las utilidades que genera la utilidad que genera la compañía a través de los dividendos. Pero un mecanismo muy importante sobre el cual se puede efectivamente tener un mecanismo de derechos en forma material son los pactos parasociales. ¿Qué son los pactos parasociales? Son acuerdos entre accionistas sobre los cuales se podrá determinar muchas situaciones, dentro de las cuales, por ejemplo, en un pacto parasocial, no específicamente hablando de la SAS, sino hablando de una sociedad anónima o hablando de una CIA limitada, se puede determinar el tema de ventas de acciones o el tema de cómo tiene que manejarse efectivamente una licitación o cómo la sociedad tendrá que tener un camino respecto a contratación con otras personas. Entonces, los pactos parasociales en realidad lo que vienen a hacer es un abanico de opciones para los accionistas, para un buen manejo interno de ellos y efectivamente también determinar
muchas situaciones que lamentablemente el estatuto social no las preveyó. ¿Qué es lo importante de los pactos parasociales? Es la exigibilidad que yo puedo tener y lo oponible que se hace a terceros el momento de que firmamos el pacto parasocial, y dentro del pacto parasocial, por ejemplo, podemos determinar responsabilidad civil en cuanto al incumplimiento. Esto quiere decir que en el caso de incumplimiento se puede determinar una multa, etcétera, para los accionistas que incumplan el pacto parasocial. Estas normas, y cabe una pregunta aquí, estas normas de buen gobierno corporativo o los pactos parasociales, yo en primer lugar les dije, no es una ley, sino una resolución. ¿Son de obligados a cumplirse? En realidad no son de estricta obligación, pero ¿cuándo se vuelven obligatorios en su cumplimiento? El momento en el cual, mediante resolución del máximo órgano de administración o mediante una reforma de estatutos, se incluyen dentro del estatuto social. Lo que quiere decir que las normas de buen gobierno corporativo no hacen alusión a un manual de buen gobierno corporativo como tal, sino hacen alusión a normas que me ayudarán a mí como compañía para el ejercicio de mi actividad económica en el futuro o de forma presente, que puedo no solo determinarlo mediante una resolución, sino puedo incluirlo dentro de mis estatutos sociales. Con esto les agradezco y bueno, doy por terminada mi presentación. Listo, muchísimas gracias. En este momento estamos revisando redes sociales a ver si es que pues nos encontramos con alguna duda, alguna pregunta que pues tú nos puedas ayudar, ¿no? Pero sobre todo nos encontramos que te dan las felicitaciones por una ponencia tan excelente. Y bueno, como parte de Diálogos de Derecho SC, agradecemos tu participación nuevamente en estos eventos, agradecemos que podamos contar contigo para que podamos hacer llegar al público toda esta información que muchas veces pues no se la toma en cuenta, y esperamos que con toda esta explicación la puedan tomar en cuenta toda esta información. Siendo así, este el último día de evento acerca de derecho corporativo, estamos cerrando con broche de oro la semana y esperamos que podamos continuar, como te digo, contando con su apoyo en los diferentes eventos creados por Diálogos de Derecho SC para la comunidad y sobre todo para la academia, para que incremente este nivel de educación. Muchísimas gracias y saludos de parte de todos quienes pertenecen a Diálogos de Derecho SC, saludos de Luchito, de Fati, y esperamos que tengas una excelente noche. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, y bueno, al equipo de Diálogos de Derecho. Para mí siempre es un placer, como lo dije en primer lugar. En mi casa me enseñaron a ser muy agradecido y agradezco el espacio, y para mí es espectacular siempre de hablar del ejercicio profesional y cómo el ejercicio profesional nos puede ayudar absolutamente a todos a saber mucho más y efectivamente incluso emprender. Cualquier duda que tengan, siempre soy bienvenido y bueno, estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los que se han dado lugar en este evento, a todos los participantes que nos han ayudado con todo su conocimiento y nos han llegado a compartir toda su sabiduría. Así también agradezco a María Victoria, mi compañera, y también a todos los auspiciantes de este gran evento. Esperamos que haya sido de gusto de todos ustedes y que podamos contar con su presencia en futuros eventos. Recordemos que la segunda edición de este evento, Los Jóvenes Juristas, se va a lanzar muy pronto. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales como son Facebook e Instagram para mantenerse al tanto de todos los eventos que se van a venir realizando. Sin más preámbulos, me despido y mi nombre es Juan Sebastián León. Ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes.